confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia da comienzo a la audiencia inicial de que trata la Ley 1437 de 2011 en su artículo 180. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Guillermo Ramírez Londoño contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En la sala de audiencias virtual de este despacho se desarrolla esta diligencia, la cual se apoya en los medios tecnológicos de que dispone la rama judicial, conforme a los artículos 185 y 186 de el CEPACA, y le damos la bienvenida a los doctores por la parte demandante, Germán Molano, y a la doctora Claudia Cristina Giraldo Gallo, en representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Los doctores o los colegas ya tienen reconocida su personería jurídica, simplemente basta reiterarla para cualquier evento. El objeto de esta audiencia es agotar las fases de saneamiento procesal, secciones previas, fijación de litigio, decreto, práctica de pruebas, y si a ello hubiere lugar, alegatos de conclusión y sentido de fallo en la medida en que ello sea procedente. Igualmente, el despacho en materia de saneamiento considera que pues, no existe causal de nulidad o irregularidad procesal de lo actuado hasta la presente. Obsérvese que la demanda fue presentada con los requisitos formales, admitida, notificada, hecho el traslado de ley a la contraparte, y la contraparte en su momento contestó con oposición a las pretensiones de la demanda. De ello se le hizo saber al señor apoderado de la parte demandante, y vencidos los términos procesales, se dictó auto para convocar a la presente diligencia. En tal virtud, el despacho no observa causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide lo actuado para dar comienzo a la presente audiencia pública. Con todo, preguntaremos a los colegas si observan alguna causal de nulidad que invalide lo actuado o irregularidad procesal. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. No, señor, sin observaciones, su señoría. Gracias. Doctora, por favor, ¿alguna observación procesal? Sin observaciones, señor juez. Gracias, doctora. Coincide el despacho con los colegas, por tanto, autorizados nos encontramos para continuar en la presente vista pública. Respecto de secciones previas, no hubo ninguna presentada por la DIAN y tampoco esta judicatura observa la existencia de alguna que deba ser decretada de oficio, por lo tanto se abstiene de su ordenación. Con relación al litigio, bueno, pues tal vez se me olvidó comentarles que, digámoslo, la dinámica es pues asumir la del Código General del Proceso, particularmente para la DIAN, siempre pues es un poquito... a veces los colegas dicen que no pueden responder que un hecho es cierto porque están confesando. En ese sentido, yo siempre recabo el hecho de que el contestar cierto un hecho, lo único que no significa fundamentalmente es que sobre ese hecho no se va a discutir, ¿sí? Por decir algo, que se expide una liquidación de aforo, pues me imagino que sí. Entonces, pues no hay problema. Entonces, lo mismo, les invito, por favor, conforme a la dinámica del Código General del Proceso, a responder cierto, no cierto, parcialmente cierto, porque, digámoslo, eso es lo que nos muestra el camino procesal que debemos seguir en esta audiencia, para despejar las dudas y los problemas jurídicos que tenemos. Entonces, los hechos relevantes al proceso son los siguientes. Primero, 29 de septiembre de 2014, la Junta Directiva de la Sociedad Andean Iron Corp, sucursal Colombia,
nombró representante legal de la misma al señor Guillermo Ramírez Londoño. Doctor. Cierto. Doctora. Cierto, señor juez. Segundo, el 23 de diciembre de 2015, por orden de la Superintendencia de Sociedades, se inició el proceso de liquidación judicial de la sociedad Andean Iron Corp, sucursal Colombia. Doctor. Cierto. Doctora. Perdón, señor juez, que tuve un lapsus ahí de eso. Entonces, mira, 23 de diciembre de 2015, por orden de la Superintendencia de Sociedades, se inició el proceso de liquidación judicial de la sociedad Andean Iron Corp, sucursal Colombia. Cierto, señor juez. Listo. Tercero, el 27 de junio de 2017, la DIAN presentó objeción sobre los créditos a su favor presentados por la sociedad en liquidación. Doctor. Cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. Cuarto, el 27 de junio de 2017, la DIAN y el agente liquidador celebraron acuerdo de conciliación respecto de las objeciones presentadas por la DIAN para incluir las autorretenciones en la fuente de CRE, así como la sanción por extemporaneidad en la declaración de autorretención en la fuente del CRE del periodo quinto del año grabable 2015. Doctor. Cierto, señor juez. Doctora. Parcialmente cierto, señor juez. Si bien la DIAN participó en la calificación y graduación de créditos, la determinación de la liquidez del impuesto de declaración renta CRE del periodo 5 del 2015 no había sido determinado aún y estaba en proceso de desarrollo del acto administrativo. Bien. Sexto, el 18 de febrero de 2019, la DIAN profirió liquidación oficial de aforo número 900016. Doctor. Cierto, señor juez. Doctor. Cierto, señor juez. Séptimo, 24 de enero de 2020, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la decisión anterior. Doctor. Cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. Octavo, mediante resolución número 622-900041 del 3 de noviembre de 2020, se resolvió el recurso de reconsideración confirmando el acto recurrido. Acto administrativo notificado personalmente el 4 de diciembre de 2020. Doctor. Cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. Bien. A los anteriores hechos lo acompañan unas situaciones particulares en el sentido de que, pues, obviamente el objeto del litigio es determinar la legalidad de la liquidación oficial de aforo número 900016 del 18 de febrero de 2020, en la que se determinó la obligación a cargo de la sociedad demandante en liquidación por concepto de retención en la fuente del impuesto CRE del quinto periodo del año 2015 y como deudor subsidiario al señor Guillermo Ramírez Londoño. Y por supuesto, el objeto de estudio también recae sobre la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Esto es la resolución 622-900041 del 3 de noviembre de 2020. Ahora bien, necesitamos estudiar durante el curso del proceso si los actos enjuiciados adolecen o no de falsa motivación, por cuanto para la actora ella no estaba obligada ante la DIAN al cumplimiento de los deberes formales de la sociedad. Si los actos administrativos acusados son improcedentes como consecuencia del inicio del proceso de liquidación judicial de la sociedad demandante, y también si los actos administrativos enjuiciados violaron o no el debido proceso, el derecho de defensa y, pues como ya habíamos dicho, tienen o no falsa motivación. Toda vez que fue realizado el pago del impuesto sobre la renta para la equidad CRE del año grabable 2015. Si los actos administrativos desconocieron o no
el principio de favorabilidad tributaria como consecuencia de la aplicación o más bien de la expedición de las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019. En todo caso, el despacho podrá, con desarrollo en la fijación del litigio, el decreto y práctica de pruebas y los alegatos de conclusión, establecer otros problemas jurídicos en la sentencia sin que tal conducta constituya fallos ultra o extra petita. En cuanto a conciliación, pues evidentemente el asunto por disposición legal no es conciliable, por tanto el despacho se abstendrá de presentar fórmula conciliatoria. En cuanto a las medidas cautelares, no hay pendiente alguna de resolución. Con relación a las pruebas, la parte demandante solicitó oficiar a varias entidades para varios efectos. De una parte, a la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, los antecedentes administrativos de los actos objeto de enjuiciamiento, particularmente a la Superintendencia de Sociedades y al liquidador actual designado por la Superintendencia de Sociedades, doctor Rafael Antonio Santamaría Uribe, para que allegara copia del escrito de objeciones presentado por la DIAN al proyecto de graduación y calificación de créditos y determinación de derechos de voto, por medio del cual reconoce la deuda registrada por la presentación de la declaración de retención en la fuente del CRE, año grabable 2015, periodo quinto, y exige el reconocimiento de la liquidación de intereses moratorios sobre dicha deuda. Igualmente solicita a la DIAN copia de la certificación aportada por el Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa de la División de Gestión de Cobranzas como prueba integrante del escrito de objeciones de que trata el numeral anterior. Obviamente, en cuanto a este aspecto, es de anotar que las objeciones presentadas por la DIAN al proyecto de graduación y liquidación obran en los antecedentes administrativos en el archivo 19 de antecedentes administrativos, archivo 2, página 68, por lo cual resultaría pues, innecesario oficiar para tales aspectos, motivo que lleva a negar la prueba, pero pues no obviamente de oficiar, pero no a su decreto, en cuanto que ya aparecerán en el expediente. Solicitar, otra de las peticiones de oficio es solicitar a la Superintendencia de Sociedades y al liquidador actual designado copia del acta de conciliación suscrita el 27 de junio de 2017 por el liquidador y la apoderada de la DIAN, en la cual se reconoce como crédito de primera clase fiscal el valor adeudado por concepto de declaración presentada de retención en la fuente del CRE, año grabable 2015, periodo quinto, en el que se incluye la sanción por extemporaneidad liquidada y aceptada por el juez del proceso. Es de anotar que esta acta se encuentra en el archivo 19 antecedentes administrativos, archivo 2, página 50, razón por la cual pues, es innecesario oficiar. En cuanto al histórico del Registro Único Tributario o RUT, es de anotar que en el archivo 19 antecedentes administrativos 2, folio 101, 198, página 81 y archivo 19 antecedentes administrativos 2, folio 101, 198, página 14, aparecen el registro único tributario y actualizaciones del mismo, la inscripción de los representantes principales y suplentes, y también aparecen los históricos de nombramientos del representante legal de la sociedad demandante, y en este sentido esa documental pues aparece como idónea y suficiente para analizar los aspectos que la parte demandante solicita de estudio, ¿cierto? Entonces pues en ese sentido pues sería innecesario oficiar.
Igualmente, hay una solicitud al liquidador judicial de la sociedad demandante para que allegue copia del acta de reunión de la Junta Directiva 29 de septiembre de 2014, por la cual se efectúa el nombramiento de la parte demandante como representante legal y se continúa delegando el cumplimiento de deberes formales en materia tributaria en el director administrativo y financiero de la sociedad en liquidación, que para efectos desempeñaba el cargo de tercer suplente del representante legal. Obviamente, les de anotar que esa acta aparece en el archivo 19 del expediente, antecedentes administrativos, archivo 3, página 80, por lo tanto es innecesaria el hecho de oficiar, más no de su decreto como pruebas documentales, ya que obran en los antecedentes administrativos. Entonces, así las cosas, ¿qué se decreta? Las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda, y los antecedentes administrativos como pruebas documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, e incorpórense al expediente para los efectos de contradicción y tacha de falsedad. ¿Qué se niega? Vamos a negar la solicitud. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, es que es un dispositivo. Ah, bueno, doctora, que no voy a hacer como la audiencia que hicieron ayer en Barranquilla, que No, señor. se Es que es un coso que uno le da orden para que ponga música y al oír la voz. Ah, bueno, doctora, eso está bien. Entonces, no, yo pensé que nos iba a pasar lo de la audiencia de Santa Marta, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues que la aplazaron porque se metieron 300 allá y a poner vallenato. Eso salió bien noticia. Este es de Google que uno lo puede poner y acostarse tranquilo. Pero bueno, de pronto a mí me investigan y a ustedes lo sancionan por insubordinación en la audiencia. Entonces, más bien, seguimos el orden formal. Bien, entonces, de pronto, o digamos lo que las pruebas de oficial solicitadas por la parte demandante, por las razones ya expuestas, no se harán en tanto que éstas ya obran al expediente. Y como obran al expediente como documentales decretadas, pues no se necesita. Bien, ¿qué más tenemos? Así las cosas, pues el asunto que nos convoca en el día de hoy, conforme a las voces del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la 2080, dispondrían el hecho mismo de que pues no hay un punto no hay punto de práctica de pruebas, no es necesario ir a audiencia de práctica de pruebas, y los asuntos que nos convocan corresponden a temas de pleno derecho. Y en consonancia con el artículo 182A, pues sería necesario, pues en esta diligencia, dictar o proseguir con la fase de alegaciones para que los colegas, hasta por el término de 20 minutos, presenten sus análisis respecto de los planteamientos que cada una de las partes defiende. Así las cosas, sin observaciones adicionales, le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que se sirva presentar los alegatos de conclusión. Doctor, por favor. Perfecto, muchas gracias, señor juez. Doctor, tiene el uso de la palabra. Entonces, sí, señor. Estaba aquí. Entonces, nuevamente, bueno, muchas gracias. Como objeto del litigio, ratifico que se solicita al Honorable Juzgado Administrativo 39
se declare que son nulos los actos administrativos que profirió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los cuales son la liquidación oficial de aforo 90-0089 del 19 de diciembre de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de Grandes Contribuyentes, contra la sociedad Andean Iron Corp, sucursal Colombia, hoy en liquidación judicial y en donde se vincula como deudor subsidiario a mi apoderado, el señor Guillermo Ramírez Londoño. Asimismo, también se solicita que se declare la nulidad de la resolución 622 90-0030 del 22 de septiembre de 2020, y por consiguiente, a título de restablecimiento del derecho, también se determine que mi apoderado no es deudor subsidiario de la sociedad Andean Iron Corporation, de sucursal Colombia, y que en consecuencia se encuentra a paz y salvo por el periodo gravable referido en los actos administrativos demandados, que corresponde exactamente a la retención en la fuente de CRE del periodo quinto del 2015. Por lo anterior, considero que los razonamientos o los problemas jurídicos que se deben abordar por el honorable juzgado básicamente son de manera muy resumida los siguientes. Era mi apoderado el obligado ante la DIAN para el cumplimiento de deberes formales de la sociedad Andean Iron Corp sucursal Colombia. Y se insiste nuevamente que la sociedad Andean Iron Corp sucursal Colombia designó a mi poderdante como representante legal principal, pero se debe especificar que la obligación de representar a la sociedad en el cumplimiento de obligaciones formales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue delegada en el tercer suplente de representante legal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 572 del Estatuto Tributario. Tal delegación pues fue registrada en los libros de actas de la sociedad, y es por tal razón por la que como se referenciaba en la parte de la práctica de pruebas, se solicitaba el acta en la que se nombraba a mi poderdante como representante legal de la sociedad. Por lo anterior, mi poderdante, a pesar de ser el representante legal de la sociedad, en virtud de la delegación comentada, no era el responsable del cumplimiento de las obligaciones formales ante la DIAN, por lo que considero que no debería prosperar la responsabilidad subsidiaria que la administración tributaria pretende asignarle a mi representado en los actos administrativos que se demandan. En ese sentido, se considera pues que también dentro del proceso administrativo, como deudor subsidiario no debió haberse vinculado a mi poderdante, sino a la persona que tenía en su cabeza el cumplimiento de deberes formales en su momento. Sobre lo anterior, es importante mencionar que la normatividad tributaria no determina expresamente la manera en la que la sociedad debe delegar dicha responsabilidad en otros funcionarios, por lo que se puede hacer mediante cualquier medio idóneo que la sociedad considere eficaz para tal fin. Asimismo, se determina que la manera en la que la sociedad debe informarle a la DIAN sobre la delegación, tampoco se determina la manera sobre que la sociedad debe informarle a la DIAN sobre la delegación, por lo que el contribuyente determinará el mecanismo más eficaz para hacer conocida dicha información. Por lo anterior, solicito a este honorable juzgado que los actos administrativos demandados sean, pues, la nulidad de los actos administrativos,
y que se establezca que mi poderdante no es deudor responsable subsidiario de la sociedad Andean Iron Corporation. Lo anterior, igualmente en concordancia con que a pesar de que, digamos, en gracia de discusión de la vinculación de mi poderdante como deudor subsidiario por el incumplimiento de deberes formales, está claro que la responsabilidad de los artículos 573 y 598 del Estatuto Tributario, en los que se habla sobre la responsabilidad subsidiaria de los representantes legales en el cumplimiento de deberes formales, pues esta responsabilidad únicamente tendría aplicación, como lo dicen las normas, en el incumplimiento de deberes formales. No obstante, es claro que para el objeto de los actos administrativos que están demandados, es precisamente la determinación de un impuesto, porque se trata de una liquidación de aforo, que evidentemente es una obligación sustancial correspondiente al pago de la obligación y no de una obligación formal. Por lo tanto, pues en ese sentido tampoco sería aplicable el artículo del Estatuto Tributario, el 573, el 798 y demás normas concordantes mediante las cuales se vincula a mi poderdante como deudor subsidiario por incumplimiento de deberes formales dentro de un proceso de liquidación de aforo dentro del cual se pretende es el pago de una obligación que es considerado como una obligación de carácter sustancial y no formal. Asimismo, como siguiente problema jurídico a resolver por el honorable juzgado, consiste en que los actos administrativos adolecen de falsa motivación en la medida en que discúlpenme un segundo. Claro que sí, doctor, no hay inconveniente. En la medida en que se determinó en el anterior argumento, nuevamente se vincula a mi poderdante como deudor subsidiario por el incumplimiento de una obligación formal dentro de un proceso de liquidación de aforo que lo que pretende es precisamente el cumplimiento de una obligación de carácter sustancial correspondiente al pago de la obligación. Y finalmente, para no extenderme más y nuevamente pues esto se encuentra en la demanda, también quisiera hacer hincapié en que la DIAN, tal y como lo ratifica en la contestación de la demanda, una vez se inició el proceso de liquidación de la sociedad Andean Iron Corp sucursal Colombia, por parte de la Superintendencia de Sociedades, la DIAN se hizo parte del proceso de liquidación y presentó un escrito de objeciones en el cual un escrito de objeciones al proyecto de graduación y calificación de créditos, dentro del cual se incluyó los valores los valores de la declaración de retención en la fuente de crédito correspondiente al año gravable 2015, periodo quinto, incluyendo de igual forma el cálculo de la sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 del Estatuto Tributario. En consecuencia, al ser reconocida esa objeción presentada por la DIAN dentro del proceso liquidatorio,
tal como quedó consignado, crédito de primera clase fiscales en el acta de conciliación de fecha 27 de junio de 2017, por medio del cual el liquidador de la empresa y la apoderada de la DIAN conciliaron las objeciones presentadas. Se decidió incluir tanto el valor correspondiente al impuesto de la declaración del año grabable 2015, periodo 5 de la retención en la fuente de CRE, junto con una sanción de extemporaneidad. Por lo tanto, la DIAN está, digamos, para la liquidación o para la sociedad que se encuentra en liquidación, está completamente reconocida la deuda como un crédito de primera clase, y así fue conciliado en el trámite de la liquidación, y quedó consignado como crédito de primera clase fiscales en el acta de conciliación. Por todo lo anterior, entonces nuevamente solicito al honorable juzgado la nulidad de los actos administrativos demandados, y en consecuencia que sea anulada la sanción por que a mi apoderado no sea vinculado como deudor subsidiario o responsable de la sociedad Andean Iron Corporation por el periodo quinto del año 2015 correspondiente a la retención en la fuente de CRE de ese año grabable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de concederle el uso de la palabra a la doctora Giraldo, doctora Acevedo, buscamos por favor el acta de designación de representantes legales en el proceso de liquidación y la ponemos un segundito en pantalla para que el doctor Molano nos diga si corresponde a esa u otra, o en fin, como para tenerla aquí presente. De conciliación, doctor, ¿sí? La de conciliación y había un acta en la cual se nombró representante legal. Son dos actas, pero me Ya la interesa busco. La del 29. la del representante legal, la del demandante, ¿sí? Entonces esa necesitamos colocarla un poquito en pantalla para tener el panorama ahí. Bueno, aunque pues como esto es un diálogo procesal, después podemos hacerlo, entonces concedámosle el uso de la palabra a la doctora Giraldo para que en representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presente sus alegatos de conclusión. Doctora, por favor. Bueno, muchas gracias, señor juez. Atendiendo su indicación, sea lo primero indicar que mi representada profirió los actos administrativos que son hoy objeto de demanda en cumplimiento de una función fiscalizadora y cumpliendo unos preceptos constitucionales y legales, como es verificar la realidad de las operaciones que se han sido incluidas dentro de la declaración de retención en la fuente CRE de la sociedad Andean Iron Corporation, sucursal Colombia, y que corresponde al periodo quinto del 2015. Reitero lo que se contestó en la demanda, en el sentido de que la autorretención de la fuente es un mecanismo anticipado de recaudo, y por lo tanto el agente retenedor está obligado como auxiliar de esa función recaudadora de la administración tributaria devolver esos recursos que recibió de un tercero, que es el contribuyente, para que ingrese a las arcas del Estado. No hay ninguna interpretación diferente que se le atribuya al artículo 580, numeral 1, raya 1 del Estatuto Tributario, en el sentido de que la norma es bien clara, que cuando las declaraciones se presentan sin pago, pues ellas carecen de eficacia.
y por lo tanto pues están sujetos a que su pago total se haga antes del vencimiento del plazo. Asimismo, pues la misma Corte Constitucional lo ha definido en sentencia C-102 del 2015, en donde le da ese valor de que es una obligación que debe ser cumplida por los agentes retenedores y que si no se presentan con el pago, pues se tienen como ineficaces. ¿Qué vale la pena decir aquí, señor juez? Que en esta especificación del legislador, en uso de su función de facultad, en uso de su facultad de configuración legislativa, estableció los dos momentos de la obligación sustancial más la obligación formal y que no puede sustraerse la una de la otra porque así lo quiso el legislador. Bueno, mi representada al analizar toda la información tributaria en toda la investigación que desarrolla antes de proferir la liquidación oficial de aforo, verificó las operaciones que fueron incluidas en la declaración de renta CRE de la sociedad por el periodo 15 del 2015, del periodo 5 del 2015, y que en virtud de esa garantía que debe dar de eficacia en el principio de eficacia tributaria, debe cumplir con los objetivos que le fueron dados de manera constitucional y legal. Como respuesta a cada uno de los cargos que presenta el demandante, es una función que es innegable que se debe cumplir y que por la razón de que el señor Guillermo Ramírez Londoño quiera trasladar la responsabilidad al tercer suplente, eso no quiere decir que no se deba cumplir con esa obligación, pero que evidenciado dentro del expediente administrativo, dentro de lo que obra en la Cámara de Comercio, las actas de reunión de la Junta Directiva, se evidencia de que si bien habían 3 representantes legales, había uno principal, que era el señor Guillermo Ramírez Londoño, y en ninguna de las partes del contrato que establecen las estipulaciones del mismo, de la sociedad por parte de los socios, nunca se determinó que se le excluía alguna representación, aún si se mirara de que dentro de las verificaciones que están en la Cámara de Comercio y en el RUT, en ninguna de ellas se determinó que el señor Guillermo Ramírez no respondía a esos deberes formales y sustanciales. Para el caso de don Guillermo Ramírez como representante principal, la única forma para relevarlo de su función sería por la ausencia temporal o definitiva de él para que entrara el suplente. En virtud de esa misma palabra que es la suplencia, es cuando existe una imposibilidad de que el representante primario pues asuma el cumplimiento de sus obligaciones y específicamente en el tema tributario. Es muy claro las determinaciones que trae el artículo 110 del Código del Comercio y los que le siguen en lo que tiene que ver con cómo se establece por los accionistas o socios la forma como se van a administrar los negocios en su compañía. Y ella de alguna manera no, de manera expresa deben dejarlo en los estatutos, los cuales deben ser inscritos en la Cámara, registrados en la Cámara de Comercio. Vale la pena decir que
las facultades que se le confieren al representante legal están contenidas en el artículo 117 del Código de Comercio, en el cual se manifiestan en él, al registrarse y al certificarse que los mismos son oponibles a terceros, pues es el medio idóneo para determinar esa responsabilidad. Es así que, señor juez, mi representada en cuanto a la representación legal del señor Guillermo Ramírez Londoño, evidenció que quien debía cumplir esos requisitos formales y sustanciales era el señor Guillermo Ramírez. Ahora, frente a la procedencia de la sanción por no declarar de conformidad con el artículo 643 del Estatuto Tributario, vale la pena decir que una vez que se verifica en la investigación que hubo una ineficacia en la declaración y pago de la retención, de la autorretención en la fuente del año 2015 en su periodo quinto, pues la administración no tiene más obligación que cumplir con la ley y a él está determinado que tan pronto se declare la ineficacia de esa declaración, pues debe procederse al procedimiento de sanción por el no declarar. De aforo, ¿no? Sí, señor, liquidación no oficial de aforo. Gracias. Es de decir que en cuanto al debido proceso y la correcta motivación del acto de los actos que se están demandando, la función fiscalizadora está establecida en el artículo 684 del Estatuto Tributario y que como tal, pues ella debe verificar con todos los sustentos dentro de la instancia administrativa cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas para poder llegar a la sustentación de una decisión frente a la determinación del tributo, no limitándose la participación en ningún momento al demandante ni a la sociedad, en el sentido de que son unos preceptos reglados y de observancia única por parte de mi representada. Si bien el demandante considera que no le fueron tenidas en cuenta sus pruebas, tal como lo ha manifestado el señor juez, es claro que las pruebas, si bien mi representada no las aprobó, era porque las mismas estaban contenidas dentro de la investigación que venía desarrollando mi representada. Es así que mi representada, al revisar el certificado de Cámara de Comercio más la información financiera que presenta la demandante, tiene que empezar a cumplir con su función y inició las investigaciones que fueron primero el requerimiento a la demandante y posteriormente de haberla escuchado y haber entendido sus planteamientos, pues profirió la liquidación oficial de aforo. O sea, vale la pena, señor juez, decir que muy contrario a lo que dice el demandante, no se le negó ninguna posibilidad probatoria para estudiar de manera amplia el caso y fue una gestión proactiva por parte de la administración y en donde consideró necesario estudiar las mismas pruebas que el demandante ha venido solicitando y que no puede retrotraerse de lo que evidenció a definir tener otra decisión diferente. Entonces, señor juez, el tema de la falsa motivación, bien lo ha dicho la Corte Constitucional y en diferentes sentencias, consiste en, para que prospere la nulidad por falsa motivación, señor juez, como usted bien lo sabe, debe haberse fundado en hechos
ciertos en una conducta que esté previamente sancionable y esos hechos fueron reales, las pruebas fueron concordantes con esos hechos y por lo tanto se acoplaron a una normatividad que está establecida en el Estatuto Tributario. Sobre la improcedencia de la aplicación del principio de favorabilidad, señor juez, vale la pena decir que la estipulación traída en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario en ninguna manera habla de una sanción. Simplemente es una consecuencia del no cumplimiento de una obligación formal y sustancial en la cual el demandante debe cumplir, el señor Guillermo Ramírez debe cumplir frente a la administración tributaria. Por lo tanto, la norma que él está invocando sobre el principio de favorabilidad, pues no opera, solo opera para un régimen sancionatorio. Y pues la disposición que está establecida en el inciso quinto del artículo 580-1, pues modificada por la ley, por el artículo 89, la 1443 del 2018, pues no es una norma de carácter sancionatorio. Y la aplicación de la norma tributaria, en ella no exige, no rige el principio de irretroactividad. Pues reitero, señor juez, que la contestación, reitero las manifestaciones hechas en la contestación de la demanda. Igualmente, señor juez, solicito a usted que de manera respetuosa se sirva a aplicar el principio, la jurisprudencia horizontal en razón a la sentencia del 31 de agosto del 2021 dentro del proceso 2021-00-1700, demandante Guillermo Ramírez Londoño sobre la nulidad de la liquidación oficial de aforo como deudor solidario y que fue proferida por ese despacho. No siendo más, señor juez, agradezco pues la oportunidad y dispuesta a lo que considere. Bien, muchas gracias, doctora. Bien, doctora Acevedo, ponemos por favor en pantalla lo relacionado con el acta para mirarlo un segundo, por favor. Sí, señor. Doctor, vamos a darle un recorrido al acta para que me confirme si este es el acta a la cual nos estamos refiriendo. Aquí dice 29 de septiembre de 2014. Entonces, démosle un recorrido sin lectura, porque pues no se trata de hacer un análisis. Entonces, para que el doctor me confirme si ese es el acta de que hemos hablado de manera constante durante el proceso. Aquí pues veo que en el resuelve, se dice, se acepta la renuncia de Luis Guillermo Parra Duzán, designando en su reemplazo a Guillermo Ramírez Londoño, ¿cierto? Identificado así. Entonces, sigamos, doctora Lorena, por favor. Entonces, por unanimidad se aceptó la renuncia al cargo de representante, designando en su reemplazo. Tenemos a
y el señor Guillermo Ramírez Londoño. Luego tenemos como primer suplente a Laureano Jan Siegmund Valenilla. El segundo suplente, el representante legal, Juan Antonio Pungilupi Leiva. Y el tercer suplente, Guillermo Umaña Muñoz. Entonces, ¿es esta el acta, doctor? Sí, señor. Digamos, nosotros, precisamente la idea de solicitarla era porque, digamos que no la teníamos en nuestros archivos, digamos que como era del año 2014 no conservábamos su contenido, pero por la fecha, digamos, y por la, pues, digamos, pues, presumo que evidentemente es el acta que estaríamos solicitando. Listo, doctor. Bien, entonces, perfecto. Doctora, yo creo que podemos retirar la presentación de allí. Es tan amable. En cuanto al acta de conciliación, miremosla. Bueno, se reunieron. No, si quieres dejemos el acta de conciliación ya que está, para no perder el impulso. Porfa. Bien, démosle un recorrido como el anterior, doctora. Bueno, nos describe la apertura. Bueno, sigamos. Vamos a la parte del acuerdo a ver qué nos dice, por favor. Entonces allí hay varias obligaciones, ¿no? Bien, bueno, ahí se mencionan varias obligaciones que están ahí, digamos, lo que entran dentro de un proceso concursal y no solamente para su reconocimiento, sino para su graduación. Bien, doctora, te agradezco. Entonces, retiremos la presentación. Perdón. Bien, fundamentalmente uno de los reparos que ha tenido la parte demandante es con la violación del debido proceso, en tanto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no decretó o ni siquiera se pronunció sobre una serie de pruebas solicitadas, particularmente estos dos documentos que hemos visto y la Cámara de Comercio de la entidad liquidada. En este sentido, lo que debemos decir fundamentalmente es que cuando uno mira la estructura del estatuto tributario, en el acápite de pruebas, pues fundamentalmente lo que uno encuentra de una u otra manera es que dice, bueno, aquí hay que demostrar los hechos con pruebas, hay unos medios de prueba, hay una idoneidad de los medios de prueba, y también le dicen mire, cuando se exija la probanza especial de alguna situación en particular, pues se atendrá a dicha circunstancia. Pero si uno mira la estructura de ese procedimiento administrativo, pues allí no se establece que la administración tenga que proferir un auto de pruebas, diciendo decrétase pruebas o niéganse pruebas. Y es que aquí lo que estamos fundamentalmente no es ante un juicio, como sí es el presente caso, sino que estamos en una relación dual en la cual, entre comillas, la administración es juez y parte frente al administrado. Sin embargo, ¿ello qué exige? Un mayor nivel de responsabilidad de quien impulsa el procedimiento administrativo, y ese mayor deber de responsabilidad le exige un mayor nivel
de lo que se llamaría imparcialidad. Es decir, y en ese sentido aplica no solamente los principios de la ley 1437, sino que también el artículo 683 sobre los asuntos de justicia relevante. Entonces, digamos lo que no se le exige a la administración calcar el procedimiento judicial, ni el del Código General del Proceso, ni ninguno similar, y de todos modos, de una u otra manera, hay que observar que sí se deben salvaguardar las garantías del debido proceso, y en este caso pues deben aplicarse las formas preexistentes al acto que se imputa con las formalidades propias, pero también debe permitirse el ejercicio del derecho de defensa, de contradicción, de presentación y oposición a las pruebas, y en este sentido pareciera que pues uno dijera, no, aquí no hubo oportunidad, pero también hay que mirar no solamente el rito, sino qué fue lo que se hizo dentro del procedimiento. Y finalmente, dentro del procedimiento, de una u otra manera, la DIAN, independientemente de que no hubiera proferido un auto de decreto de pruebas, sí tuvo en cuenta el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, y también tuvo en cuenta el acta y los documentos que acabamos de colocar en pantalla. Entonces, independientemente de que hubiera un olvido en la aplicación de la norma que en principio no aparece, una norma de procedimiento, la actuación sí cumplió la finalidad que se propuso. ¿Y cuál era? Pues era analizar fundamentalmente si de una u otra manera esos elementos probatorios, esa prueba documental, era o no valorable. Primero, pues, si fue obtenida en desarrollo de un procedimiento administrativo, y en este caso hay que observar que prácticamente toda la actuación administrativa es un periodo probatorio, hasta antes de que se culmine. Obviamente, cuando hay un requerimiento de información, cuando hay un requerimiento especial, cuando se notifica una liquidación de aforo, cuando se contesta con oposición a la liquidación de aforo, cuando se interpone el recurso de reconsideración, digamos lo que hay unas oportunidades un poquito más precisas, pero digamos lo que la idea es que el contribuyente, digámoslo así, tenga la oportunidad de presentar las pruebas. Y evidentemente las pruebas, si fueron tenidas en cuenta, ya un tema distinto será su valoración. De otra parte, la autora manifiesta de que no existe una situación particular que sea como de tipo substancial actus para efectos de determinar el cumplimiento de los deberes legales, y que en principio no debería estar en una reforma estatutaria. Coincidimos parcialmente, ¿por qué? Porque evidentemente no hay un ritual o una formalidad substancial actus que le obligue al contribuyente a informarle a la DIAN quién debe cumplir los deberes formales. Lo importante es que sí le informe. Ahora, ¿hay algún documento en ese sentido? No, no le envió ninguna nota, ningún memorando, ningún memorial, ningún escrito. Bueno, ¿por qué lo podía hacer? Muy sencillamente, en el RUT. El Registro Único Tributario tiene evidentemente muchas funciones, pero una de ellas es identificar, es como la cédula de ciudadanía, entre comillas, del contribuyente, que identifica su actividad, que identifica quiénes están a cargo de esa actividad y quiénes ejercen unas funciones, unos deberes y unos roles ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, hay una casilla efectivamente para hablar de quienes cumplen deberes formales, y bien hubieran podido colocar al tercer suplente, pero ni en el RUT inicial ni en las actualizaciones del RUT aparece ello. Entonces, no podría decirse fundadamente que se trasladó la responsabilidad del cumplimiento de los deberes formales del representante legal al tercer suplente. Ahora, de otra parte, la otra forma, pues era que estuviera en un acta de la Junta, no sé, de socios tal vez,
del órgano societario, si es que eso necesitaba una reforma societaria, o en un acta de junta directiva en la cual se delegara esa responsabilidad y pues obviamente inscrita, ¿en dónde? En la Cámara de Comercio, porque ahí tenemos un tema de oponibilidad y pues la oponibilidad la da fundamentalmente ¿qué situación? Evidentemente la inscripción en el registro de mercantil. Entonces, tampoco aparece esa circunstancia demostrada. Y el acta que vimos nos indica simplemente que se reemplaza a un representante legal, se nombra un representante legal principal y 2 suplentes, dentro del cual puede estar el director administrativo, no, eso no se discute, pero no le fueron asignadas esas funciones. Tampoco el demandante demostró que para la época de los hechos, de los hechos es que se hubiera debido la fecha de presentación de la declaración, ¿cierto? Tanto el representante legal como el suplente que lo antecedían hubiera estado en una situación de incapacidad para ejercer la representación. Por eso uno diría, no, pues es que el señor estaba enfermo, no la pudo ejercer, cualquiera de esas situaciones que realmente fueran una circunstancia evidentemente comprobada y suficientemente justificada que excluyera al representante legal principal y al primer suplente, digámoslo así, de ejercer esa representación. Entonces, tampoco bajo el principio de la sustancia sobre la forma, pudiéramos validar esa circunstancia. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se encuentra? Que evidentemente la parte demandante, el señor Guillermo Ramírez, siguió ejerciendo su función como representante legal de la entidad, no se excluyó por las vías anteriormente vistas el cumplimiento de deberes legales, ni sustanciales ni formales, quedaron en íntegro en cabeza de él y por lo tanto esa situación pues de un traslado a un tercero en este caso no está comprobado. Ahora, se llama la atención de que estábamos en un proceso concursal y en un proceso concursal pues prácticamente por su universalidad, su concurrencia, por la par condition creditorum, entre otros fenómenos particulares de los procesos concursales, pues evidentemente eso es como un llamamiento a todos los acreedores para que en igualdad de condiciones y en unas oportunidades preestablecidas concurran a ese procedimiento liquidatorio para hacer valer sus acreencias. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Y eso también tiene un efecto de que los procesos judiciales se suspenden, ¿cierto? Es más, y se envían al liquidador o al encargado del proceso concursal, llamémoslo así como para que no seamos tan estrictos en el lenguaje y que sea más comprensible, pero se envían es para que allí se gradúen, se califiquen los créditos de las obligaciones pendientes de pago que eran exigibles. Y eso fue lo que hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a quien le fue reconocido su crédito como en la clase fiscal. Entonces, pues digamos lo que hasta allí vamos. Sí, que claro, que es la retención CRE quinto periodo del 2015, sí, también. Perfecto, hasta ahí llegamos. Pero ¿eso qué implica? Que la obligación está graduada, reconocida, graduada y calificada para efectos de que con la masa de los bienes se pague esa creencia. Que en principio esa creencia a cargo de quién está, pues de la sociedad. Hasta ahí llegamos. Entonces la pregunta es, ¿puede el proceso concursal afectar el ejercicio de las funciones de fiscalización, determinación y discusión del tributo? No, porque no es un proceso ejecutivo. Lo que hace la administración es una manifestación de voluntad de tipo declarativo que va a constituir un título ejecutivo. Hasta ahí llega. Y va a expedir en este caso una liquidación de aforo. Como diríamos nosotros, pues no sé si eso se puede afirmar,
un acto de liquidación sin lugar, sin foro. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? El contribuyente, a pesar de que presentó una declaración, la presentó sin pago. Y el 581 del Estatuto Tributario implica ni más ni menos que esa declaración se entiende ineficaz. Y la ineficacia desde el punto de vista jurídico, a diferencia de la nulidad, opera por ministerio de la ley sin necesidad de declaración previa por parte de autoridad. Entonces, si no hay declaración porque se considera ineficaz, entonces la administración, ¿con qué procede? Procede entonces con el acuerdo ante el liquidador, pero eso es para efectivamente el pago, pero no para constituir una obligación y buscar la constitución del deudor subsidiario. Y no podrá haber deudor subsidiario si no hay deudor principal y si no hay deudor principal incumplido, porque es que el subsidiario es un deudor de reemplazo, a diferencia del deudor solidario que tiene comunidad de suerte patrimonial entre ambos, y en que el Estado, en este caso, o el acreedor, podrá exigirle a ambos. Pero aquí, al deudor subsidiario solamente se le podrá exigir en tanto que el deudor principal no haya satisfecho la obligación de pagar el tributo, en este caso, la retención. Así las cosas, pues evidentemente necesitaba y era un campo de competencia a ejercer inevitablemente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el hecho mismo de que debería proferir la liquidación oficial de aforo, fundamentalmente. Y evidentemente, constituido el título ejecutivo, pues ya mirará la administración qué va a hacer con ese título ejecutivo. ¿Puede proferir un mandamiento de pago? Claro que puede proferir un mandamiento de pago en su momento una vez el título ejecutivo gane firmeza. Así de sencillo. Y al ganar firmeza, entonces ya ese será otro asunto porque tendrá que dictar un mandamiento de pago y tendrá que mirar la Dirección de Impuestos cómo lo va a hacer. Es posible que seguramente no haga nada frente al deudor principal, pero sí al subsidiario. Evidentemente, y tendrá que justificar el mandamiento de pago en ese sentido, si es que pues, procede la situación. Entonces, digámoslo, que los pruebos concursales no enervan la facultad de determinación, discusión y liquidación de las obligaciones ni sustanciales ni formales por parte de la Dirección de Impuestos, porque solamente opera frente a los procesos ejecutivos, por lo menos para la época, por lo menos como está diseñado para la época. Ya después las otras reformas, pero eso no es del caso. Entonces ya es una situación aparte. Entonces, digámoslo, no existe una falsa motivación. La administración no se equivocó al valorar la prueba. La administración valoró lo que había. No encontró que el tercer suplente fuera un deudor subsidiario. ¿Y a quién encontró? Sí, como, ¿a quién encontró? Pues al representante legal en quien cumplían o en quien recaía el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. En ese sentido, pues evidentemente ni falsa motivación, ni desvío de poder, ni ninguna otra situación. Principio de favorabilidad. Pues realmente en este caso no estamos en un tema sancionatorio, porque lo que estamos es determinando la obligación a cargo del agente autorretenedor de colocar, de omitir la puesta en las arcas estatales de los dineros objeto de retención del CRE. Entonces, eso es lo que le está diciendo. No le está sancionando. Eso no es una sanción. Y no es sanción en tanto que lo que le está exigiendo es el traslado de unos dineros que otros contribuyentes o responsables, ¿sí?, tenían en su poder y que terminaron por disposición legal
¿En cabeza de qué? Del autorretenedor, ¿cierto? Entonces, entra el autorretenedor con una responsabilidad que asume, entre comillas, como propia, para efectos de no tener que trasladar esos recursos con quienes hace los negocios, sino conservarlos él mismo para evitar un movimiento patrimonial hacia un tercero, para que éste a su vez se lo dé a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino que lo toma para sí mismo, entre comillas, lo toma para sí mismo, es decir, y lo traslada ¿a quién? Pues lo traslada en cabeza de la DIAN, evitando un agente económico de por medio para esa operación. Entonces, en esa medida, no puede haber sanción, en este caso no hay una sanción en estricto sentido, y por tanto no habría el tema de favorabilidad en este caso realmente. Creo que me parece que están despejados los principales puntos, digámoslo, centrales de la litis, ¿no? A ver si me falta algo, le doy un pequeño repaso. Bueno, dicen que es el sentido del fallo y no la sentencia, ¿no? Pero bueno, aquí pues ustedes ya saben que es tradición de este despacho, pues no sacar a la gente ahí con un sentido de fallo sin saber por qué, ¿no? Porque pues para eso es el proceso oral, ¿no? Para que la gente sepa evidentemente qué es lo que piensa el juzgador, no qué es lo que escribe, y si de pronto ahí lo escribe y no dice lo que es. Entonces, y siempre por principio de transparencia, es mejor que uno manifieste realmente qué es lo que piensa del caso y que la gente tenga la posibilidad de confrontarlo a uno en vivo y en directo, ¿no? Entonces, me parece que creo que estamos cumplidos. Permítanme otro minuto, por favor. Bien, sí, esos son los temas principales. Obviamente, condena en costas, sí habrá, por supuesto. Yo vuelvo e insisto en mi criterio que a veces no es muy bien entendido sobre las costas. Si en el proceso civil, aún sin actuar sin apoderado, el Código General del Proceso permite el cobro de costas, que son las costas procesales, propiamente dicho, y los gastos del proceso, pues ¿por qué razón en el contencioso administrativo que adoptó el mismo sistema del Código General del Proceso, pues hay una resistencia parcial a decretarlo? No tiene sentido. Las costas, como dicen desde Europa, esto no es invención mía, es una tradición de siglos. Las costas son el botín del ganador, punto, no es más. Aquí se necesita una probanza suprema sobre las costas, no. Aquí lo que se necesita es que haya una parte vencedora, punto, que no haya una nulidad parcial, perdón, sí, nulidad parcial o algo así, y simplemente se necesita aplicar las tablas del Consejo Superior de la Judicatura, ya, no es más, no se necesita de ninguna prueba especial. Hay decisiones que dicen que como no están probadas, que no se ordenan, pero ¿cuál prueba? ¿De cuál prueba necesita? ¿No acaba acaso de ganar la DIAN? ¿No acaba acaso de negarse las pretensiones de la demanda? ¿No actuó luego la DIAN aquí en el proceso con apoderado o la parte vencedora? ¿No luego no existe un acto administrativo o un acto especial del Consejo Superior de la Judicatura que dice cuáles son los porcentajes aplicables? Y que prácticamente es arbitrio in judicis en una parte de ello. Esto no tiene ningún misterio, esto no hay que ir a una liquidación en abstracto de perjuicios o una cosa así extraordinaria, eso no necesita ninguna operaciones de cuántica o no sé qué cosa especial para poder imponer unas costas a título de agencias en derecho, ¿cierto? Obviamente, pues, y sobre los gastos del proceso, usted no necesita tampoco tenerlos aquí ya
para calcular si se dieron o no. Yo podría llegar a decir que no en cuanto a la DIAN, ¿sí? Pero como gastos de proceso, no como agencias en derecho, ¿sí? Pero si es del caso, pues que lo verifique Secretaría y que por Secretaría se liquide. Y eso es lo que permite la norma. Entonces, eso opera tanto para los casos en los que gana la DIAN como en los casos en que es vencida la DIAN. Esto no es porque es el particular o es el Estado, no, eso es para ambos por igual. El ganador se le tiene que reconocer sus costas. Y pues no sé, pues fundamentalmente, por lo menos es un criterio, y eso hace responsable a las partes para acudir a los procesos y que sepan evidentemente que hay un deber de responsabilidad y que hay un compromiso evidentemente y que eso todo genera un riesgo procesal. Claro, el ejercicio del derecho de defensa, la posibilidad de acceso a la administración de justicia, la gratuidad, todo lo que ustedes quieran. Pero hay un deber de responsabilidad social fundamentalmente cuando se acude ante la administración de justicia. Entonces, por eso se imponen 3 salarios mínimos. No hay necesidad de interponer en este momento recurso de apelación, si el doctor lo quiere bien, de todos modos tampoco lo tiene que sustentar acá, y notificaremos evidentemente en la forma acostumbrada los correos electrónicos para que, pues bueno, se interpongan el recurso de apelación respectivo. Entonces vamos a oír a la señora secretaria en la lectura del acta, por favor. Sí, señor. 17 de septiembre de 2021, expediente 2021-060, demandante Guillermo Ramírez Londoño, demandado la DIAN. Acta audiencia inicial. En Bogotá, el 17 de septiembre de 2021, en la sala virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, el Juzgado 39 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, siendo las 8:30 am, inicia la audiencia que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, dentro del proceso promovido por el señor Guillermo Ramírez Londoño contra la DIAN. Intervinientes. Por la parte demandante concurre el doctor Germán Gustavo Molano Palacios, identificado con cédula de ciudadanía 1070013 y tarjeta profesional 272737, a quien se le reitera el reconocimiento de personalidad adjetiva para actuar según el poder que ya reposa en el expediente. Por la parte demandada concurre la doctora Claudia Cristina Giraldo Gallo, identificada con cédula de ciudadanía 24367047 y tarjeta profesional 110094, a quien también se le reitera el reconocimiento de personalidad adjetiva para actuar según el poder que ya reposa en el expediente. El señor Carlos Andrés Zambrano, procurador 88 judicial primero administrativo delegado ante los jueces administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, no concurre a la presente diligencia. En la etapa de saneamiento, el titular del despacho no avisora causal de nulidad que invalide lo hasta aquí actuado y cualquier irregularidad procesal no manifestada por las partes se entiende saneada. En la etapa de secciones previas, la entidad demandada al contestar la demanda no propuso sección previa alguna y el despacho tampoco avisora la configuración de alguna que debe estudiarse de oficio. En cuanto a la fijación del litigio, en cuanto al hecho primero, segundo y tercero, las partes manifiestan estar de acuerdo. En cuanto al hecho número cuarto, la parte demandante manifiesta estar de acuerdo y la parte demandada manifiesta que es parcialmente cierto. En cuanto al hecho quinto, sexto, séptimo y octavo, las partes manifiestan estar de acuerdo. En cuanto a los problemas jurídicos a resolver por el despacho, fueron los siguientes. Si los actos acusados adolecen de falsa motivación por cuanto el demandante no era el obligado ante la DIAN para el cumplimiento de los deberes formales de la sociedad. Si los actos acusados son improcedentes como consecuencia del inicio del proceso de liquidación judicial de la sociedad Andean Iron. Si los actos administrativos acusados se expidieron con violación al debido proceso, al derecho de defensa y falsa motivación, toda vez que sí se realizó el pago del impuesto sobre la renta para la equidad CRE del año gravable 2015. Y si los actos acusados desconocieron el principio de favorabilidad tributaria como consecuencia de la expedición de las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019. En la etapa de conciliación, al encontrarnos frente a un asunto no conciliable y sin encontrar ánimo entre las partes, se dio por agotado. En la etapa de medidas cautelares, ninguna pendiente por resolver. En el decreto de pruebas, en cuanto a lo solicitado por la parte demandante,
En el acápite 1, A y B, advierte el despacho que las objeciones presentadas por la DIAN al proyecto de graduación y liquidación se encuentran en el archivo 19 antecedentes administrativos, archivo 2, página 68, luego son innecesarias. En cuanto a la prueba número C, el acta de conciliación suscrita por el liquidador judicial se encuentra en el archivo 19 antecedentes administrativos, archivo 2, página 50, luego también es innecesario. En cuanto a la prueba número 2, advierte el despacho que en el archivo 19 antecedentes administrativos 2, folio 101, 198, página 81 y página 14 se evidencian algunas actualizaciones de esta inscripción de los representantes legales principales y suplentes. De igual forma reposan los históricos de los nombramientos del representante legal de la sociedad Andean Iron y la Cámara de Comercio, y luego basta con la documental aportada en los antecedentes administrativos. En cuanto a la prueba número 3, advierte el despacho que el acta de conciliación de la Junta Directiva de fecha 29 de noviembre de 2014 reposa en el archivo 19 antecedentes administrativos, archivo 3, página 80, luego es innecesario. La parte demandada llegó los antecedentes administrativos. Respecto a lo anterior, el despacho resuelve. Primero, se decreta como prueba las documentales aportadas por las partes tanto en la demanda, en la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos y se incorporan al proceso. Por su parte, no se oficiarán las pruebas solicitadas por el demandante en tanto reposan en el expediente administrativo con ocasión de la radicación de los mismos aportados por la DIAN. Y en aplicación de los principios de economía procesal, inmediata celeridad y bajo las facultades del juez como director del proceso, una vez agotada la etapa probatoria, como quiera que no existían otros aspectos de hecho de derecho que debieran ser esclarecidos y que sean indispensables para decidir o que requieran el decreto de una prueba de oficio, el despacho prescindió de la audiencia de pruebas y por ello el término probatorio. Y en aplicación del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, se concedió el uso de la palabra a las partes para que presentaran sus alegaciones de conclusión. La parte demandante minuto 28 a 41 y la parte demandada minuto 4206 a 5624. Se proyecta el acta de conciliación y el acta de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Andean Iron de fecha 29 de septiembre de 2014 con la finalidad de reconocer que son estas a las que hacen referencia las partes. Los apoderados de las partes alegaron de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda y contestación. Escuchadas las alegaciones finales de los apoderados de las partes y al no encontrarse causal de nulidad que invalidara los que ha actuado, el despacho dictó el sentido del fallo. Agotada la etapa de alegatos de conclusión, el juez informó que negará las pretensiones de la demanda y condenará en cosas de derecho a la parte vencida entre el salario mínimo. La sentencia será consignada por escrito entre los 10 días siguientes a la presente diligencia. Y siendo las 9:58 am y no siendo otro el objeto de la presente audiencia, el juez, y no siendo otro el objeto de la presente audiencia, el juez levantó la sesión y ordenó a las partes permanecer en la sala virtual con el fin de verificar lo consignado en el acta. Para constancia de lo ocurrido en la audiencia se deja grabación respectiva en DVD para que sea parte del expediente virtual. Muchas gracias, doctora. Señora apoderada de la parte demandante, ¿alguna observación al contenido del acta leída? No, señor, sin ninguna observación. Señora apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿alguna observación al contenido del acta leída? Sí, señor juez. Corregir el número de mi cédula, que creo que quedó 047 y es 24367-043. Listo, démosle una miradita, por favor, doctora Lorena. Doctora, tenemos 24367-043. Ah, ok. Debí oír diferente. Y la tarjeta profesional, doctora, 110-094. Sí, señora. Bueno, doctora, gracias. ¿Alguna observación, doctora? No, señor juez. Perfecto. Así las cosas, el despacho, oídas las manifestaciones de los señores apoderados y sobre la lectura del acta, le imparte su aprobación. Agradece la asistencia a los colegas, a la señora secretaria y pues no, será hasta una próxima ocasión. Obviamente pues el coadyuvante que por ahí salió en la audiencia, espero que lo sepan excusar, era un ser sintiente. Entonces, pero no, la coadyuvancia no era aceptable en ese momento. Entonces, les deseo un feliz día, la mejor de las fortunas
Y bueno, en una próxima ocasión. Qué pena con ustedes. No, nada. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso hace parte de las cosas que nos pasan aquí a todos. ¿Quién dijo que todavía había problemas? Pero lo que pasa es que la coadyuvancia no se entendía muy bien. No, la perrita Y también parece que quería el leer. y parece que el